En nuestra tercera etapa, en nuestra tercera charla, hablaremos sobre la conflictiva relación del Perú y Ecuador en el siglo XX. Durante todo el siglo XX, Ecuador y Perú llevaron una conflictiva relación que inclusive les llevó a una guerra, la guerra del 29 de enero, la guerra que llevó al Tratado de Río de Janeiro, en el que Perú, entre comillas, recuperó, según ellos, el territorio de lo que correspondía a lo que era Quijos y el norte del río Amazonas, que según los peruanos había sido siempre parte del virreinato de Lima, y que Ecuador, cuando se declaró independiente, primero cuando fue parte de Colombia y luego cuando se declaró independiente, a través del Tratado de Pedemonte Mosquera, logró prácticamente arrebatarle al Perú. Pero esta invasión peruana, que fue financiada y organizada por el presidente Delano Roosevelt, tenía por finalidad convertir al Perú en el principal proveedor de caucho de Estados Unidos, en que tenía que ingresar a la guerra, y además se convirtió en el principal proveedor de armas de Inglaterra. Necesitaba ese caucho desesperadamente, y el mayor productor de caucho que existía en la costa del Pacífico de Sudamérica era Iquitos. Entonces, cuando se le consultó en 1936, Delano Roosevelt citó a los embajadores del Ecuador y Perú para que el Ecuador le cediera el territorio al Perú, ese territorio que ahora está en manos peruanas. Finalmente el gobierno de Ecuador dijo no se lo damos, y entonces Delano Roosevelt equipó al ejército de el Perú con todo ese armamento ultramoderno que había creado: aviones, corbetas, cañones, metralladoras, bombas, tanques. Y en una guerra relámpago, en 4 días, derrotó al ejército ecuatoriano. Esta guerra relámpago, que ya fue una moda que la estableció Hitler cuando se tomó París, cuando se tomó Bélgica, cuando se tomó Holanda, estas denominadas guerras relámpagos también las aplicó y las experimentó como prueba, como modelo, en la guerra entre Ecuador y Perú. Finalmente, Ecuador se vio obligado a firmar un tratado en 1942 que le quitó la mayor parte del territorio amazónico, y ese el territorio amazónico que le quitó es prácticamente el equivalente al territorio que hoy tiene el Ecuador continental. Pero además, Estados Unidos consiguió que el gobierno del presidente guayaquileño Arroyo del Río, uno de los tantos presidentes guayaquileños que han resultado nefastos para el Ecuador, como lo ha sido Guillermo Lasso y lo es ahora el presidente Daniel Noboa, consiguió que, igual que el presidente Arroyo del Río y Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, la base de Galápagos fuera propiedad prácticamente de Estados Unidos. En 1941 Estados Unidos estableció la base en la isla Seymour, una base militar enorme con la que cuidaba la entrada del canal de Panamá, vigilaba a los japoneses en el Mar del Sur, japoneses que ya se habían atrevido a invadir y bombardear Australia, y que además atacaron a Pearl Harbor, a Estados Unidos. Fue el único enemigo externo en el siglo XX y en la historia de los Estados Unidos que se atrevió a atacar a Estados Unidos. Entonces, desde la base de Seymour en las Islas Galápagos, Estados Unidos ejerció un control
no solamente sobre el Pacífico, sino sobre los gobiernos de Ecuador. Pero llegó el presidente Velasco Ibarra y desconoció el Tratado de Río de Janeiro por una falla geográfica. Esta falla geográfica era que entre el río Pastaza y el río Zamora había un río que no había sido el río Santiago, perdón, había un río que no estaba conocido, el río Cenepa. Como ese río no fue incluido en el mapa, declaró inválido por falla geográfica al tratado y expulsó a los norteamericanos de Galápagos. Entonces Galápagos volvió a ser territorio ecuatoriano. Esto fue posible hasta el año 2017, en que el traidor presidente Lenín Moreno le ofrece nuevamente las Islas Galápagos, pero solamente para que Estados Unidos haga lo que se llamaba un puesto de avanzada, como el que tuvo ya antes en Manta. Más tarde, el presidente Guillermo Lasso le entrega estas islas de Galápagos al gobierno norteamericano, más 200.000 kilómetros de mar periférico, kilómetros cuadrados, es decir, una superficie casi igual a la superficie continental del Ecuador, que está desde ese momento en custodia de los Estados Unidos, a cambio de 1.600 millones de dólares de condonación de la deuda externa. Prácticamente le vendió al Fondo Monetario Internacional las Islas Galápagos, o por lo menos lo tiene ahí en suspenso. Llega el presidente Daniel Noboa y en estos días pretende hacer una consulta militar, una consulta para hacer una nueva constitución, pero incluye 3 preguntas. La primera: queremos tener bases militares nuevamente en el Ecuador, porque la Constitución del 2008 de Rafael Correa prohibía las bases militares extranjeras en el Ecuador. Y eso es lo que hasta ahora le ha impedido a Estados Unidos tener bases militares en Galápagos y en Manta, y tener sus tropas en Galápagos y Manta. Hoy la consulta que hace el presidente Daniel Noboa es para permitir, es para entregar el territorio ecuatoriano a los Estados Unidos, especialmente Galápagos. Y en segundo lugar, es para redactar una nueva constitución a su medida, que es lo que en este momento se va a decidir el día 14 de noviembre de este año. Y esperamos que los ecuatorianos sean conscientes de que el presidente Daniel Noboa es simplemente un alfil, un peón del gobierno norteamericano que ha logrado poner en el Ecuador un títere al servicio de Donald Trump, que va a regalar las Galápagos a Estados Unidos. Muchas gracias.